Hola amigos y bienvenidos a un video más en Rarísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre la desaparición de Esmeralda Castillo y la búsqueda que ha hecho su familia para poder encontrarla. Antes de comenzar, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer mágicamente por aquí. Y con todo eso, comenzamos. Como les comenté, vamos a hablar de Esmeralda Castillo Rincón. Ella nació el 28 de enero de 1995 en Ciudad de Juárez, México. Su familia está conformada por José Luis Castillo, su papá, su mamá Marta Alicia y también pues tiene dos hermanos más. Para el momento de los hechos, el papá de Esmeralda trabajaba pintando líneas peatonales para la municipalidad de Ciudad de Juárez y su mamá tenía que ir hasta El Paso, Texas, para trabajar limpiando casas. Su mamá la describe como una adolescente bastante reservada y con un pequeño círculo de amigos. Ella dice que uno de los sueños más grandes de Esmeralda era poder celebrar sus 15 años, porque para el momento de los hechos ella tenía apenas 14. Además, también tenía como meta ser veterinaria y disfrutaba muchísimo jugar al básquetbol junto a su hermano. Podríamos decir que ellos tenían cierta ventaja frente a los demás debido a su estatura. Para entender el caso de Esmeralda, también es importante considerar el contexto en el que se vivía en Ciudad de Juárez en 2009. Según datos recopilados por la Fiscalía de Chihuahua, 2.665 personas fueron asesinadas solamente durante ese año. Eso se traduce a 7 homicidios violentos por día. Gran parte de esta violencia estaba relacionada a conflictos entre organizaciones que peleaban por las rutas estratégicas para poder traficar drogas hacia Estados Unidos. Solo en ese año le quitaron la vida a 184 mujeres, aunque solamente una parte de esos casos fue investigada oficialmente como feminicidio. Es en este contexto de violencia, impunidad y crisis que sucede la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón. Días antes de la desaparición de Esmeralda, su papá se encontraba trabajando pintando líneas peatonales en un día particularmente caluroso. Una vecina pudo ver cómo él y sus demás compañeros estaban trabajando bajo el sol, así que decidió salir con una jarra de agua helada para invitarles. José Luis aceptó el vaso, pero cuando llegó a su casa comenzó a sentir ciertas molestias en la garganta. Para ese momento su esposo se encontraba en El Paso trabajando, por lo que el hermano mayor de Esmeralda y ella decidieron quedarse todo ese fin de semana cuidando a su papá. Esto llegó al punto en el que el hermano mayor de Esmeralda lo distrajo para que ella pudiera inyectarle algo que lo hiciera sentir mejor. El día siguiente, o sea, el lunes, Esmeralda decidió faltar al colegio para poder cuidar a su papá. Ella iba a hacer lo mismo el día martes, pero su papá se sentía mejor y le dijo que era pues mejor para ella que fuera a la escuela. Esmeralda se resistía un poco a esto, pero su papá se puso serio, comentándole que ya había faltado un día. Para esto, a Esmeralda solían llevarla al colegio y también recogerla, pero ese día no había nadie que pudiera hacerlo, por lo que su papá la alentó a irse sola. Ese fue el último día en el que José Luis Castillo vio a su hija. Esmeralda Castillo Rincón desapareció el 19 de mayo del 2009. Como les comenté, ella salió alrededor del mediodía de su casa para ir a la Escuela Secundaria Técnica número 78, ubicada en el centro de la ciudad de Juárez. Para llegar, ella necesitaba tomar 2 autobuses, pero pues ella ni siquiera llegó al colegio. La última vez que fue vista fue en el cruce de las avenidas Vicente Guerrero y Rafael Velarde en el centro de Ciudad de Juárez. Esmeralda solía regresar del colegio a eso de las 5 de la tarde, por lo que al comienzo su familia pensó que quizás solamente se había retrasado un poco. Sin embargo, las horas pasaron y no sabían absolutamente nada sobre el paradero de Esmeralda, por lo que esta preocupación comenzó a transformarse en desesperación y decidieron salir a la calle a buscarla. Cuando la familia Esmeralda decidió ir a las autoridades a denunciar su desaparición, se toparon con un obstáculo que muchas familias mexicanas con algún familiar desaparecido se han topado. Les dijeron que tenían que esperar 48 horas para poder levantar el reporte por desaparición. Para la familia Esmeralda, esta respuesta fue bastante angustiante porque ellos sabían lo determinante que era buscar a alguien en los primeros minutos y horas de su desaparición.
más cuando vives en una ciudad fronteriza. Esperarte 48 horas es estarle dando oportunidad de que la brinquen para Estados Unidos y ya nunca más vuelva a ser localizada. A pesar de que la familia Esmeralda insistió para que empezaran a buscarla, las respuestas que recibieron por parte de las autoridades eran solamente minimizando el caso. Ellos respondieron diciéndoles que quizás Esmeralda se había escapado con amigos o se encontraba con el novio. La familia sabía que esto no era así y obviamente les indignaba las respuestas de las autoridades. A pesar de todo lo que les acabo de contar, el mismo José Luis comenta que a él aún le quedaba un poco de esperanza de que las autoridades realmente hicieran su trabajo. Sin embargo, él cuenta que la confianza y la esperanza que tenía en ellos poco a poco se fue diluyendo cuando él empezó a ir de manera más frecuente a la fiscalía a pedir fichas de búsqueda de su hija para poder pegarlas por la ciudad. Él comenta que en un principio les daban pocas fichas, les daban un par de papeles y luego llegó a escuchar que si él quería más tenía que financiárselas él mismo. 3 semanas después de la desaparición de Esmeralda, la situación de su familia empeoró. Según lo que José Luis comenta, en su trabajo le dieron un ultimátum. Él tenía que elegir entre seguir trabajando con ellos o renunciar para dedicarse a la búsqueda de su hija. Según lo que él comenta, no lo pensó ni un segundo y renunció a su trabajo para dedicarse única y exclusivamente a la búsqueda de Esmeralda. Con el tiempo, la familia comenzó a quedarse sin recursos, por lo que decidieron vender sus pertenencias para poder seguir en la búsqueda de Esmeralda. José Luis llegó a un punto de ofrecer servicios de limpieza o ayuda en papelerías a cambio de que le permitieran hacer fotocopias de la ficha de búsqueda de su hija. Un amigo de la familia se dio cuenta de la situación por la que estaban pasando y decidió prestarles una parrilla y algo de dinero para que ellos pudieran comenzar a vender hamburguesas en la calle. Este pequeño negocio se convirtió en la fuente principal de su sustento y también en una forma de poder seguir buscando a Esmeralda. Para el día de mañana estoy invitando a toda la comunidad juarense para que me apoyen. Voy a estar en la Plaza de Armas realizando una venta de hamburguesas. El dinero recaudado va a ser para seguir en la investigación de la búsqueda de mi hija, ya que nuestras autoridades es poco lo que hacen. A lo largo de los años han surgido muchas pistas del posible paradero de Esmeralda. Una de ellas ubicaba a una joven con sus características en el mercado de la Merced en Ciudad de México. Cuando José Luis escuchó esto, decidió viajar hasta la capital para poder averiguar si quizás su hija estaba ahí. Bien, creo que aquí la mayoría no es de México, así que procedo a explicar qué es la Merced. La Merced es uno de los mercados más grandes de la capital mexicana y es conocido por la intensa actividad comercial que hay en esa zona. Suelen circular bastantes personas durante todo el día y en un punto fue muy importante para la historia de México. Sin embargo, también ha sido un lugar que ha sido señalado durante años por problemas de explotación sexual, trata de personas y trabajo forzado, especialmente en áreas aledañas. Debido a esto, este lugar ha sido mencionado en diversas investigaciones como un punto en el que podrían llegar mujeres y menores de edad que han sido trasladadas en contra de su voluntad desde diversas partes de México. Como les comenté, José Luis decidió viajar para saber si esta pista lo llevaba hacia su hija. Sin embargo, una vez más se topó ante la indiferencia de las autoridades, ya que ellos no los ayudaron a costear el traslado, ni siquiera fueron a comprobar si esta información era cierta. Durante la búsqueda en Ciudad de México, José Luis y su familia comenzaron a recibir información preocupante de diversos establecimientos en donde, según diversos testimonios, estarían obligando a adolescentes de 12 y 17 años a prostituirse. A partir de la información que iba recibiendo, José Luis comenzó a denunciar que lo mismo podría estar pasando en Chihuahua, sobre todo en algunos locales que funcionaban como centros de masajes. En medio de estas denuncias ocurrió un hecho que complicó aún más la situación de la familia. En abril del 2012, José Luis y su hijo fueron detenidos en Ciudad de México, acusados de haber robado uno de estos centros en años anteriores. Sin embargo, personas cercanas a la familia consideraron que esta detención realmente se había hecho como una forma de querer callar a José Luis, porque él venía denunciando ya durante años ciertas redes que podrían haber estado involucradas en la desaparición de su hija.
José Luis y su hijo permanecieron cerca de 8 años en prisión, lo que obviamente frenó la búsqueda de Esmeralda. Ellos fueron liberados a finales del 2012, ya que no encontraron ninguna prueba que pudiera sostener las acusaciones. Está de más decir que la familia de Esmeralda para este punto ya no confía en las autoridades. Ellos han anunciado que en más de una ocasión no les han brindado información completa sobre la búsqueda de Esmeralda y que incluso han intentado convencerlos de que ella ya está muerta, a pesar de que no existe un cuerpo ni pruebas concluyentes que respalden esto que dicen. No han hecho nada de investigación. Lo último que me dijo la fiscal fue que aceptara que mi hija estaba muerta y que me iban a pagar la reparación del daño y que así me entregaría informes de lo que había pasado con mi hija. No estoy dispuesto a firmar ningún papel que mi hija está muerta sin pruebas científicas o algo que sustente este dicho de la fiscal. Ella quiere que acepte que mi Esmeralda está muerta nada más para dejar de hacer su trabajo. Uno de los momentos más polémicos se dio cuando las autoridades quitaron a Esmeralda del registro de personas desaparecidas en México. Esto según ellos porque durante la pandemia una persona fue a vacunarse utilizando el nombre de Esmeralda Castillo Rincón, por lo que ellos pues mencionaron que su identidad ya había sido ubicada. Para su familia esta explicación no tiene sentido. Ellos argumentan que en México es un país con millones de habitantes y que por eso es muy probable que exista otra chica con el mismo nombre de su hija. Para ellos, este registro realmente no prueba que Esmeralda haya aparecido. Es más, ellos han declarado que haberla quitado del registro de personas desaparecidas realmente es volverla a desaparecer una vez más. En 2014, las autoridades del estado de Chihuahua le comunicaron a la familia de Esmeralda que en una zona conocida como Arroyo del Navajo, un lugar en donde antes se habían encontrado restos humanos, habían localizado un hueso que luego de hacerle análisis genéticos habían sido atribuidos a Esmeralda. Según relataron José Luis y Marta, lo único que le mostraron las autoridades fue un fragmento del hueso en un sobre amarillo. Obviamente esto le generó dudas, por lo que ellos solicitaron hacer una segunda prueba de ADN apoyados en un laboratorio internacional que se había ofrecido hacer estas pruebas fuera de México. Sin embargo, las autoridades, al conocer esa solicitud, simplemente se negaron a que se haga otro tipo de análisis. A pesar del tiempo transcurrido, la familia Esmeralda sigue exigiendo y buscando respuestas. El 19 de mayo del 2025, José Luis dio a conocer que presentó un recurso de amparo para que las autoridades lo dejaran revisar la carpeta de investigación, denunciando que después de tantos años no habían avances claros en el caso de su hija. Ese mismo año, en un rancho de Izaguirre, en Jalisco, se encontró una mochila con diseños de estrellas que fue vinculada a Esmeralda porque en su ficha de búsqueda se describe que ella tenía un accesorio similar el día en el que desapareció. Sin embargo, su hermana ha descartado que esta mochila le pertenezca a ella porque dice que en realidad la que ella llevaba tenía una forma más como de maleta. El 7 y 8 de junio del 2025 se organizó un nuevo operativo de rastreo en Ciudad de Juárez con la participación de alrededor de 60 personas especializadas en la localización de restos humanos. Estas personas provienen de colectivos de búsqueda de Sonora, Mexicali, Ciudad de México y Tijuana. En la actualidad, el papá de Esmeralda, José Luis Castillo, y su familia siguen participando activamente de marchas, protestas y jornadas de búsqueda junto a otras familias que también están buscando a sus desaparecidos. En la actualidad no se sabe absolutamente nada de lo que le pasó a Esmeralda, no se sabe quién se la llevó ni dónde está, y las autoridades no hacen nada para poder encontrarla. La familia ha denunciado que en más de una ocasión han intentado presionarlos para que ellos firmen un documento en donde aceptan que Esmeralda está muerta a cambio de información sobre el caso por parte de las autoridades. O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando? Si hace falta ofrendar mi vida para encontrar a mi niña, la ofrendamos. Esperemos que en algún momento se llegue a esclarecer lo que pasó con Esmeralda para que toda su familia y sobre todo su papá puedan tener algo de paz. Dejen sus comentarios, los voy a estar leyendo y nos vemos en el próximo video. Bye.